Bueno, mi nombre es Diego Rodríguez, yo soy biólogo marino, egresado de la Universidad de Mar del Plata y soy también docente en la Universidad de Mar del Plata, y también soy investigador del CONICET, y mi área principal de trabajo es la biología y la conservación de mamíferos marinos, que incluyen a los delfines, las ballenas, los lobos marinos, las focas y demás, y trabajo aquí en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, que es un instituto de investigación que depende de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del CONICET. Los mamíferos marinos son, como así también las aves marinas y los reptiles marinos, como las tortugas y demás, están protegidos por ley en la Argentina. O sea que desde hace bastantes años en nuestro país no hay ningún tipo de autorización o de permiso para hacer, por ejemplo, capturas, que pueden ser tanto capturas, matanzas comerciales, como el caso que conocíamos de las ballenas, o captura de animales para cualquier otro fin. O sea, ya hace muchos años el primer antecedente fue un decreto del año 74, si mal no recuerdo, en donde se prohibía ya la caza de cualquiera de este tipo de megafauna marina. No nos olvidemos que Argentina fue un país ballenero, durante buena parte de su historia fue un país ballenero, y trabajó y tuvo empresas argentinas en las Islas Georgias del Sur. Pero ya les diría que desde la década del 70 están todos protegidos por ley. Las dos especies de mayor compromiso de conservación son dos especies de delfines que viven aquí en la provincia de Buenos Aires, que es la franciscana o delfín de plata, y el otro es la famosa toninas, que son delfines nariz de botella, que viven aquí en la costa de la provincia de Buenos Aires, y que han sufrido un proceso de reducción muy drástica en los últimos 30 años, y que hoy se supone que hay menos de 200 ejemplares en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces son las antiguas toninas, si tenemos personas de más de 40 años, las han visto pasar aquí en Mar del Plata. De hecho hay una ciudad que se llama Las Toninas, en el norte de la provincia de Buenos Aires, básicamente por eso, eran extremadamente abundantes. Yo recuerdo que yo hacía surf cuando era chico y era salir y verlas todos los días, y hoy han prácticamente desaparecido de todas las provincias de Buenos Aires. Bueno, es una especie reguladora de especies de poblaciones de peces, por ejemplo. Es una especie que liga distintos ambientes, porque tenemos poblaciones entre, la provincia de Buenos Aires, Uruguay y el sur de Brasil. O sea que produce un flujo génico importante, comunica poblaciones, es estructurante de comunidades de peces, por ejemplo. Estructurante significa que son especies que pueden tener un rol en mantener esa dinámica, digamos, de hecho, del ambiente costero. Son especies que en general están en ambientes de buena calidad ambiental. Y por supuesto lo que significa el placer que significa ver animales de esto en la costa, ¿no? Y el valor cultural que tienen para aquellos que vivimos en ciudades costeras. Realmente no se sabe cuál fue la causa. Hay sí un hecho de la realidad, que probablemente también se trate de un proceso natural, que es que cuando había toninas, eran relativamente frecuente la observación de otra especie de delfín que se llama delfín oscuro, que hay mucho en la Patagonia, y de hecho turismo hay actividades de turismo de observación con ellos, y luego fueron paulatinamente reemplazados por otra especie de delfín, que es el delfín común. Si vos te vas a meter en redes sociales, vas a ver que en general todos los buzos, los pescadores que salen aquí en la provincia de Buenos Aires, siempre se encuentran con grupos grandes de delfines. Todos esos delfines ahora son delfines comunes. O sea que nosotros pensamos que también pudo haber habido un reemplazo, probablemente un desplazamiento de una especie en desmedro de estas otras dos especies, las toninas y los delfines oscuros. Los delfines oscuros siempre fueron menos frecuentes que las toninas, ¿no? Pero también pudo haber pasado
procesos naturales de desplazamiento que ocurren en la naturaleza, ¿no? Entonces, si vos me preguntás, nosotros no encontramos un causante único, pudo haber sido una combinación de cosas, pero lo que sí está ocurriendo es que tenemos estas otras especies de delfines comunes que antes no se veían por esta zona o se veían mucho más en mar abierto, hoy lo tenemos en zonas costeras. Y si revisás las redes sociales vas a ver que la mayoría de los, digamos, de las filmaciones que se ven y demás, y a veces aparecen cardúmenes de cientos de animales, son todos delfines comunes, probablemente hayan desplazado también en las toninas. Por supuesto que hay actividades en el mar que, digamos, que tienen efectos sobre estos animales digamos, y podemos registrar mortalidades. Principalmente el mayor impacto que se da respecto a mortalidad de animales se da en actividades de pesca, claramente. Las actividades de pesca, tanto las artesanales, que son aquellas en las cuales se cobran las redes con las manos, o en pescas industriales, siempre hay lo que se conoce como capturas incidentales, o sea, capturas que no son el objetivo de la pesca, que obviamente los pescadores no van a capturar, pero que accidentalmente caen en redes de pesca. Este es el principal impacto que nosotros conocemos hoy en día. Por supuesto también, y hubo bastante movimiento cuando fue el tema de la exploración hidrocarburífera en el mar argentino. También es un elemento que impacta obviamente en los mamíferos marinos, más aún que son especies muy sonoras y que buena parte de su comunicación depende del sonido. Así que para eso hay ciertos protocolos de mitigación. En general en todo el mundo las prospecciones sísmicas tienen un impacto. No está tan conocido, tan bien evaluado o tan bien ajustado la información de mortalidades. En general no hay asociaciones de mortalidad en estos casos. Y otra actividad socioeconómica que tiene impacto también en los animales y que nosotros sí hemos registrado mortalidades es en cuanto al tráfico y la colisión entre principalmente grandes cetáceos, ballenas y embarcaciones, ¿no? Allá nosotros hemos tenido varios casos de muertes por colisiones. Entonces, esos serían, digamos, los tres grandes actividades socioeconómicas que tienen algún tipo de impacto, al menos en el caso de mamíferos marinos. Bueno, por supuesto, el otro gran tema es el tema de la contaminación, ¿no? Es un tema que es más difícil de evaluar por muchas razones. Y lo que yo veo más directo con el comportamiento individual es fundamentalmente la mala gestión y la mala cultura que tenemos nosotros respecto fundamentalmente a los residuos plásticos. Nosotros hemos hecho algunos estudios, hay una licenciada que trabaja en nuestro laboratorio, que se doctora el próximo viernes, que hizo un análisis sobre los plásticos. Nosotros encontramos una alta frecuencia de residuos plásticos no letales dentro del tracto digestivo de mamíferos marinos, como así también en mayes y demás, ¿no? O sea, ahí tenemos una ligación directa entre lo que hacemos cada uno como ciudadanos y nuestra responsabilidad en tratar de disminuir los residuos sólidos, principalmente los plásticos, y por supuesto quienes son responsables de la gestión de los residuos sólidos principalmente urbanos, ¿no? Eso también es un claro impacto, y más allá, y aparte de eso está todo el tema de la contaminación química que se da por infinitos productos que nosotros utilizamos todos los días, ¿no? Hay veces que en esto
No está solamente la responsabilidad del usuario, también está la responsabilidad de la información, que eso también es muy importante, y la responsabilidad de quienes gestionan esos residuos, ¿no? Entonces es como una responsabilidad compartida, pero eso no implica que la gente no sea corresponsable, pero también para asignar una responsabilidad la gente debería tener más información de la que yo creo que usualmente tiene, ¿no? Hay un desconocimiento respecto a el rol que cumple el océano en el planeta. Y eso yo creo que es un problema cultural muy general. Para poner algunos números sencillos de entender, el principal, digamos, uno de los principales elementos que sostienen el clima, el sistema climático de la Tierra, son los océanos, ¿no? Casi el 80% del ciclo del agua. ¿Vieron cuando vamos al colegio nos enseñan el ciclo del agua? Bueno, casi el 80% del ciclo del agua tiene como depositario, como lugar de concentración, los océanos. Entonces, este ciclo es en parte el que regula el clima. Nosotros hablamos de cambio climático y más o menos un cuarto de los gases de efecto invernadero son absorbidos por el océano. Pero casi el 80% del excedente de calor que hay en la atmósfera también es absorbido por el océano. O sea, el océano trabaja como un gran refrigerador de nuestra atmósfera. Y como si esto fuera poco, en el océano se produce la mitad del oxígeno que respiramos. Más allá de la importancia que tiene a que el 80% del transporte por contenedores se hace por mar, más allá de la importancia que tiene como proteína para el alimento de la humanidad. Entonces yo creo que el principal problema es que como ciudadanos del mundo, les diría, ya no de la Argentina, nosotros desconocemos la importancia que tienen los océanos para la vida en la Tierra. Es prácticamente imposible concebir la vida actual en el planeta sin considerar la importancia que tiene el océano. En el escenario de cambio climático que estamos teniendo, el océano está sufriendo. Nosotros conocemos básicamente dos elementos, que es el aumento de la temperatura de los océanos. Otro un poquito menos conocido es la acidificación del océano, o sea, el océano se está haciendo más ácido, básicamente por ese exceso de dióxido de carbono. Y hay un tercer elemento que es el menos conocido, que es la desoxigenación, o sea, la pérdida de oxígeno disuelto en los océanos, que son los que hacen que respiren los animales y otros componentes de la vida oceánica, ¿no? Entonces esos tres efectos están viéndose en los océanos y creo que buena parte del problema de saber el por qué está siendo impactado es buena parte del desconocimiento que culturalmente se tiene de los océanos. Siempre asociamos al cambio climático con el aumento de la temperatura o el aumento en el nivel del mar. El aumento en el nivel del mar es una consecuencia del aumento de temperatura, porque al haber lo que se llama la criósfera, ¿no? Es, digamos, toda la masa de agua congelada que tiene el planeta, a un aumento de temperatura claramente se derrite más rápidamente, y al derretirse más rápidamente se eleva algunos milímetros o centímetros el nivel del mar, ¿no? Pero estos dos grandes desconocidos para la gente en general, que son la acidificación y la desoxigenación, están muy poco hablada, ¿no? Muy poco charlada en los medios. Para que tengas una idea, por ejemplo, la Argentina es un gran exportador de organismos como los langostinos, por ejemplo, los crustáceos y demás, y los moluscos, que requieren de mares no tan ácidos para producir sus caparazones. Buena parte de los países en desarrollo dependen de ese tipo de recursos, ¿sí? Ante un aumento en el ácido de los océanos, la formación de esos caparazones es mucho más deficiente, lo que ahí vamos a tener probablemente un impacto directo y económico directo en muchos países. Hoy estamos en el mundo de información, ¿no? O sea, hoy hay mucha información dando vuelta, hay mucha información mala dando vuelta, pero
digamos, que asuman que la responsabilidad del cuidado del ambiente es una responsabilidad individual, y que hay muchas pequeñas acciones que se pueden hacer para mejorar la calidad de vida. Los ciudadanos no toman la costumbre digamos, de hacerle la gestión de los residuos como corresponde, va a terminar en el mar. Y todo lo que termina en el mar afecta a la fauna marina. Por otro lado, somos muy proclives a hacer una campaña y no seguirla. Eso es muy común en los gobiernos locales, ¿no? Hacemos una campaña y se terminó a los 15 días y ya parece que... Y el problema es continuo. Y aparte vamos sumando problema tras problema. Hace unos años, el gran problema que había en el Gran Buenos Aires, el Gran Buenos Aires era el tema del riachuelo, ¿no? Y toda la lógica y toda la política detrás de eso, ¿sí? El problema del riachuelo no terminó. Entonces, después fue mutando a otros problemas, que el problema de los plásticos, por ejemplo. Pero fuimos sumando problemas, no fuimos, digamos, solucionando un problema y abordamos otro. El problema también cuando la gente se olvida de esas cosas. Se olvida, entonces al olvidarse parece que un problema nuevo reemplaza al anterior. No reemplaza al anterior, suma al anterior. Entonces, desde la lógica de cada uno tiene que buscar, a mi entender, el mejor comportamiento ambiental que pueda. Bueno, yo nunca me vi como un guardián, o sea, me vi con la responsabilidad. Esa responsabilidad viene un poco más tarde, ¿no? O sea, uno al principio cuando estudia algo, estudia porque le gusta. A mí siempre de chiquito, y de hecho la biología marina es una de las carreras más vocacionales que existe, más o menos entre los 6, 8 años, todos los biólogos marinos ya queremos ser biólogos marinos y no nos imaginamos haciendo otra cosa. Entonces ese impulso inicial viene por hacer lo que uno quiere, lo que uno le gusta. Después, cuando uno va comprendiendo la complejidad de la naturaleza, se da cuenta que tiene también responsabilidades. La primera responsabilidad que uno tiene es no solo en hacer su trabajo, sino en el caso nuestro, que somos docentes, digamos, transferirle esa responsabilidad, ese interés, esa visión de la naturaleza a los estudiantes. Y claramente uno lo asume como una gran responsabilidad. Y una gran responsabilidad profesional no solo significa indicar cuando las cosas están mal o van a tener un impacto, sino también indicar que hay muchas veces que las cosas que se dicen no son relevantes. O sea, muchas veces se toman banderas de conservación con información muy parcial o con visiones muy parciales de la naturaleza. Entonces, yo creo que más que, digamos, tener ese sentimiento de ser una persona guardiana de algo, me parece que es sentirse responsable de algo y sentirse responsable en hacer entender estas cosas.